CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio CACR Conversa. Este es un proyecto del Colegio de Arquitectos de Costa Rica en pro de brindar una plataforma virtual de intercambio y exposición de temas de actualidad para la reflexión, propuestas y mejoras de nuestro gremio y nuestro sector. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema vigente y cotidiano de alta relevancia. Espacios mínimos, derecho de vida, las cuarterías. Tema que en esta coyuntura pandémica se ha visibilizado en los principales cantones del país. Como arquitectos no podemos ser ajenos a esta realidad social y por eso hoy lo abordamos con profesionalismo y sensibilidad social. Así que para desarrollar este tema me acompañan tres grandes profesionales a quienes me permito saludar y darles la bienvenida. Arquitecta Cintia Carpio Barrantes, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Arquitecta Gabriela Madrigal Garro, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Arquitecto Leonardo Chacón Prado, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos las y los colegas que nos acompañan hoy. Desde ya les agradecemos todos los aportes que van a realizar en este webinar porque van a ser fundamentales para el gremio de la arquitectura, diseño y construcción. También aprovechamos para saludar a quienes nos acompañan en las distintas plataformas virtuales. Muchísimas gracias por vincularse, por creer en nosotros, por interesarse por estos temas de actualidad. Y desde ya también los invitamos a hacer extensiva su participación mediante preguntas y comentarios durante esta presentación. Así que sin más demoras, empecemos. Vamos a presentar a nuestros panelistas. La arquitecta Cintia Carpio Barrantes es licenciada de la Universidad de Costa Rica, directora general de Vivienda y Asentamientos Humanos del Ministerio de Vivienda, coordinadora técnica del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos y pertenece a la directiva del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. También la arquitecta Gabriela Madrigal, licenciada en arquitectura con experiencia en diseños de proyectos sociales, egresada del programa de maestría de vivienda y equipamiento social de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es la directora de gestión urbana de la Municipalidad de Tibás y fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos. El arquitecto Leonardo Chacón Prado, licenciado de la Universidad Latina de Costa Rica, estudiante de maestría de paisajismo y diseño de sitio de la Universidad de Costa Rica, con experiencia en diseño, movilidad activa y urbana, actualmente docente de la Universidad Autónoma de Centroamérica, trabaja con la empresa SQ Arquitectos. También ejerce trabajo gremial como vocal de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos y lidera la Comisión SIDECA y Arquitectos Jóvenes. Nuevamente, bienvenidos. Bueno, en este caso, para iniciar, también me presento rápidamente. Soy Ana María Valenzuela, secretaria de la Junta Directiva y estaré en el rol de moderadora, así que
Aprovecharemos muy bien este espacio para que estos panelistas nos aporten una cantidad de información muy interesante y sobre todo generemos reflexión y perspectiva frente a esta problemática y realidad nacional. Bueno, empezamos con la arquitecta Cintia Carpio. Cuéntenos, arquitecta, con esa red tan importante, tanto centroamericana como obviamente el pertenecer aquí al Ministerio de Vivienda, sabemos que pues es el tema del día a día. Con este tema de las cuarterías, viendo en los medios que los mayores puntos de contagio se están dando en estos lugares, ¿qué protocolos se están trabajando? ¿Cómo se está abordando desde el gobierno esta problemática no solo social, sino espacial en nuestras ciudades? Bueno, primero que todo me gustaría saludar a todos los que nos están escuchando hoy y darles las gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Efectivamente, yo les puedo contar sobre los protocolos que hemos venido trabajando, ¿verdad? Que actualmente todavía continuamos en proceso de coordinación con diferentes instituciones, ¿verdad? Bueno, el tema de las cuarterías ha sido uno bueno, es un tema que no es nuevo, pero evidentemente, digamos, la situación de la pandemia lo ha visibilizado, ¿verdad? Entonces, es un tema estructural y que toca muchas aristas, ¿verdad? Es un tema complejo, también es un tema que es difícil de identificar, digamos, geoespacialmente, ¿verdad? A diferencia de otros temas que estudiamos, por ejemplo, como los asentamientos humanos, informales, o incluso los asentamientos humanos en general, que, digamos, a través de metodologías, por ejemplo, de fotointerpretación, podemos, digamos, tenerlos muy claramente localizados, ¿verdad? En el tema de cuarterías no es así. Realmente tenemos un gran vacío en cuanto a información, ¿verdad? Actualmente la información pues más reciente que tenemos está bastante viejita, la del censo 2011, ¿verdad? Entonces, ya digamos de entrada tenemos un gran reto al estudiar, ¿verdad? Y tratar de plantear los mejores abordajes para estas poblaciones. Sin embargo, hemos hecho el esfuerzo, ¿verdad? De pues buscar las formas de recolectar esta información, sobre todo a través, digamos, de las redes comunitarias, ¿verdad? Porque es una situación que ya está en atención, ¿verdad? O sea, ya tenemos casos de contagios en cuarterías, ya hay situaciones, digamos, concretas por atender, ¿verdad? Entonces, más bien, desde el gobierno nacional lo que hemos hecho es, digamos, estrechar la relación con las personas, sobre todo en los comités municipales de emergencias, en cantones, por ejemplo, como San José, pues que ya están ejecutando acciones al día de hoy. Entonces, eso por un lado. Luego, en cuanto a los protocolos, sí estamos trabajando en un protocolo de atención de personas habitantes en cuartería que tiene un enfoque interinstitucional, ¿verdad? Es importante recalcar que, digamos, en este tema, el Ministerio de Vivienda no tiene directamente una competencia, ¿verdad?, que lo habilite a trabajar, sino más bien estamos abordando el tema, digamos, desde el principio de colaboración activa en el marco de la emergencia, ¿verdad? Entendiendo que los entes competentes en la atención de este asunto pues tienen las manos bastante llenas, ¿verdad? Que son el Ministerio de Salud y las municipalidades. Entonces, el Ministerio de Vivienda lo que ha venido a hacer, digamos, en este proceso es pues a mapear los procesos que ya se están dando, ¿verdad? A entender, digamos, cuáles son las complejidades, los retos que se presentan y a plantear, digamos, una ruta de trabajo en el resto, para replicar en el resto, digamos, de territorios. Entonces, en ese proceso estamos. Actualmente tenemos un borrador de protocolo que está siendo validado por el Comité Operativo de Emergencias, ¿verdad? Y que esperaríamos pues muy pronto tener en implementación. Eso no implica que no hayan acciones, digamos, ya ejecutándose, ¿verdad? Pero la intención es promover estas acciones y facilitarlas, a facilitar la implementación en el resto de cantones donde hay presencia de cuarterías. Así es, sabemos que los cantones que viven esta realidad con más fuerza son pues obviamente los centros urbanos, los más poblados, y por eso aprovechamos aquí a Gabriela que Tibás es un cantón, un municipio con una densidad urbana muy alta y con una realidad muy fuerte frente al tema de cuarterías. Para empezar, y porque sé que nos están viendo desde otros países, ¿qué es una cuartería, Gabriela? Rápidamente, ¿qué significa y qué implica? Bueno, buenas tardes nuevamente.
Sí, efectivamente, la definición que yo podría entender desde un aspecto personal, ¿verdad? La definición que yo doy como arquitecta, como profesional, como funcionaria pública, es un espacio mínimo, ¿verdad? Un espacio mínimo que incumple cualquier medida para habitar dignamente. Un espacio mínimo que no tiene condiciones, ¿verdad?, de salubridad para que una persona pueda vivir dignamente, y aparte de eso, un espacio ilegal. Esa es la definición que yo tendría por cuartería. Y basados en ese concepto, ¿cómo están abordando realmente o cuál es la gestión que están realizando los municipios en esta época de pandemia? Bueno, en este momento los municipios estamos un poco atados de manos. Nosotros tampoco tenemos potestades sobre el uso legal, digamos, de las cuarterías. Esto es competencia totalmente del Ministerio de Salud. Los municipios o los gobiernos locales, ante la situación de la pandemia que nos acoge el COVID-19, hemos tratado de buscar medidas, ¿verdad?, para poder contrarrestar esto. Sin embargo, es algo complicado, y lo digo en el caso del gobierno local al cual represento. Nosotros no contamos con policía municipal, lo cual nos impide en muchas ocasiones poder tener acceso a los asentamientos informales, que en su gran mayoría tenemos en Tibás. Tenemos un número bastante significativo, ¿verdad?, de asentamientos ubicados en el cantón. Muchas de las condiciones complican el acceso al municipio para poder tratar de tener este tipo de fiscalización o este tipo de control en estos espacios. Además, muchos de estos espacios no son visibles tan sencillo, ¿verdad? No hay manera de que los inspectores municipales, que son los que hacen la gestión de fiscalización en el territorio, puedan darse cuenta si una vivienda a simple vista funciona o no como una cuartería. Entonces, esto complica la labor, ¿verdad?, también de los gobiernos locales en poder tratar de contrarrestar o tratar de comprimir un poquito el contagio de manera comunitaria, ¿verdad?, que se ha estado dando por este tipo de unidades habitacionales. Es cierto, es muy difícil detectarlos y pues en eso me gustaría escuchar al arquitecto Leonardo. ¿Qué ha pasado? Porque las cuarterías no son un tema de, digamos, reciente o por una migración masiva. Esto es un tema de muchas décadas. Entonces, arquitecto, cuéntenos por qué este fenómeno no lo hemos abordado a tiempo, qué nos ha pasado, se confundieron conceptos, ¿cómo empezó todo esto? Sí, acuerpando un poco lo que comentan las compañeras colegas, las cuarterías vienen siendo como una versión sumamente ilegal y poco habitable de lo que conocemos como pensiones. Para nadie es un secreto que San José es un centro urbano totalmente, y mucha gente viene de las periferias, de las ciudades tal vez más alejadas, a buscar trabajo. Por mucho tiempo se dio el fenómeno de que la gente venía, trabajaba entre semana en el centro de San José y se devolvía a su sitio de habitación, y se quedaban en una pensión. Una pensión es el mismo concepto que el programa de televisión, es un grupo de personas sin ningún vínculo que comparten un espacio. Ese es el concepto de pensión. Las cuarterías vienen a ser una versión totalmente ilegal e inhumana de eso. O sea, estamos hablando de un espacio hacinado, un espacio que no cumple con dimensiones mínimas, un espacio ilegal. Y esto conlleva un montón de irregularidades. Entre ellas, por ejemplo, estamos hablando de que una cuartería no declara impuestos. Una cuartería no tiene permiso sanitario de funcionamiento. Una cuartería no tiene patente. Y una cuartería no cumple con normas establecidas en la Ley General de Salud, que viene del artículo 312 en adelante, que regula exactamente lo que nosotros conocemos como espacios habitables. O sea, y aún voy más allá, totalmente de acuerdo con las compañeras, las cuarterías son difíciles de identificar, porque al existir en la clandestinidad, uno no sabe qué sucede adentro. Son obras ilegales que no cumplen con ningún estándar, ni de anchos de salida, ni de escaleras de emergencia, ni de iluminación y ventilación natural. Entonces empiezan a aparecer, incluso la pandemia permitió ver gran cantidad de edificaciones que no se sabían que eran cuarterías. Eran edificios que decía se alquila y de repente adentro viven
50 personas. Entonces, incluso los números que se pudieron ver en estos días y semanas atrás de estas cuarterías que entraron en cuarentena, estamos hablando de que se identificaron, solo se han identificado, o sea, hay más, se han identificado 400 cuarterías y más o menos unas 15,000 personas. Y es un problema muy viejo. Yo siento que es un problema que ahorita se está mostrando, estamos viendo el verdadero alcance de esto. Bueno, y si justamente, como lo mencionaba Cintia, tenemos un censo tan desactualizado, ¿cómo podemos empezar a articular y cómo podemos empezar como a detectar y a mapear nuestra realidad? Porque pues en prácticamente casi 10 años, pues la realidad es totalmente diferente. Desde los gobiernos locales podemos hacer ese trabajo. Gabriela, ¿crees que ese mapeo, cómo podríamos agilizarlo para ver qué tenemos y por lo menos entender ese diagnóstico inicial y aplicar los protocolos que nos está sugiriendo el MIBA? Yo considero que aquí es importante y rescato un aporte muy valioso que indicaba la arquitecta Carpio. En este caso, no solo contamos con un censo desactualizado, contamos con una normativa que nos regula a manera urbana totalmente desactualizada. Tenemos una ley de planificación urbana que este año cumple 52 años para una realidad, ¿verdad?, de crecimientos expansivos, urbanos, que van mutando día a día. Creo que es la palabra correcta, la realidad urbana que nos acoge a nosotros, no solo en el cantón propio de Tibás, sino en todos los cantones, la realidad nacional, ya no es la realidad de hace 52 años. Y eso también imposibilita que tanto un ente importantísimo como el MIBA, el INBU, los municipios, puedan tener una correcta fiscalización o un correcto ordenamiento de su territorio. Entonces, yo creo que aquí es importantísimo unir esfuerzos, no solo desde delegar simple a estas entidades, sino es un trabajo que tiene que venir más allá, desde la cabeza, en este sentido, gobierno central, y urge una actualización en la normativa nacional en cuanto a ordenamiento territorial. Esto permitiría que tal vez los gobiernos locales puedan tener una más adecuada fiscalización de su territorio. Los censos, tratar de hacer los levantamientos en muchas ocasiones es complicado también, el acceso que se pueda dar a los asentamientos, en este caso, que por lo general son los que resguardan la mayor cantidad de personas en estas condiciones tipo cuartería, a veces es complicado, es complicado para poder tener acceso. Por lo general los municipios no tienen el personal idóneo para hacer esto y se tienen que hacer contrataciones. A esas contrataciones hay que hacerles refuerzos en muchas ocasiones de acompañamiento, ¿verdad? Y este acompañamiento puede ser fuerza pública o pueden ser otro tipo de acompañamiento desde el gobierno local, porque el levantamiento es complicado. Sin embargo, yo creo que ya la realidad nos lleva, ¿verdad? La situación del COVID nos obliga a reinventarnos, no solo a nivel de territorio, sino a nivel de tácticas que tenemos que emplear tanto las instituciones, ¿verdad?, como los gobiernos locales. Efectivamente, la normativa es la que nos permite regular, entender y pues todos tener unas reglas claras del juego. Pero ahí quiero preguntarle a Cintia, justamente no solo a nivel de cuarterías y el protocolo y digamos toda esa atención que ha tocado darle a esta nueva realidad de 2020 es cómo se ha abordado el tema de formal e informal, no solo la cuartería como tal, sino cómo se está trabajando, cómo estamos viendo el tema de la vivienda informal. Sí, bueno, en general el tema de asentamientos informales, sobre todo, lo hemos estado pues, abordando desde el inicio de la cuartería, de la pandemia, porque fue un tema que, de los que principalmente nos preocupaban, ¿verdad? O sea, cuando entramos en la emergencia y vimos que hay, o sea, empezamos a entender, digamos, cuáles eran los riesgos y entender la importancia del distanciamiento social, ¿verdad? El grandísimo riesgo que implica el hacinamiento, ¿verdad?
Entonces, claramente, ¿verdad? De primera entrada hacia donde pues, nos enfocamos fue hacia la atención de los asentamientos informales, ¿verdad? Ese trabajo lo empezamos a hacer en coordinación con las municipalidades desde el inicio, porque teníamos total claridad de que todas las acciones se implementan en el territorio, ¿verdad? El rol desde el gobierno nacional es dar esa línea general, acompañar, ¿verdad? Generar los insumos, en este caso, por ejemplo, de información geoespacial, pero siempre, digamos, apoyados en las municipalidades y los comités municipales de emergencia, que son los que, a final de cuentas, están, digamos, ahí en la primera línea, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, nos enfrentamos a un tema que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la información, ¿verdad? Que, pues, fue un reto, es un reto que no es nuevo, digamos, lo veníamos trabajando desde años anteriores, porque ya habíamos identificado, digamos, esa necesidad de ser más precisos en cuanto a la caracterización espacial, digamos, de los asentamientos informales, ¿verdad? Pero en el marco de la pandemia, digamos, se hizo de interés esa información, no solamente por nosotros y unos cuantos actores, sino de pronto por todas las municipalidades, porque tenían la necesidad de ir a buscar a estas poblaciones y atenderlas, ¿verdad? Entonces, en lo que trabajamos fue en primero hacer, como decir, una línea base de información, con la información que teníamos disponible, ¿verdad? Que sí, en asentamientos informales teníamos un trabajo, digamos, ya adelantado que habíamos realizado en conjunto con el INEC, de hecho, de fotointerpretación, y a partir de eso generamos, digamos, un inventario y unos mapeos básicos que compartimos con las municipalidades, y de ellos más bien solicitamos que nos los devolvieran validados, ¿verdad? Porque al final ellos son los que conocen el territorio y tienen, digamos, ese detalle. Entonces, todavía continuamos en ese proceso, ya tenemos bastantes cantones de los 66 en los cuales hemos identificado que hay presencia de asentamientos informales ya con una información validada a nivel cantonal que le da, digamos, bastante precisión. Y ahora con este tema de la cuartería, más bien hemos venido, digamos, como a meter el tema, el abordaje, digamos, dentro de que ya estábamos haciendo con los técnicos de las municipalidades, aunque es un poco distinto, ¿verdad? Sí tenemos, digamos, información que es valiosa del censo, aunque está desactualizada. Hemos hecho, digamos, el estudio por las unidades geoestadísticas mínimas y hemos hecho, digamos, un estudio de zonas de calor, y cuando lo superponemos, digamos, a los casos, a dónde están ubicados los casos, vemos de que coinciden, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el fenómeno de cuarterías es dinámico y si hay mucha transformación y movilidad, digamos, si hay puntos donde se concentran, ¿verdad? Este tipo de establecimientos y en los que, digamos, deberíamos concentrar acciones, ¿verdad? Y otra cosa que quería mencionar es que es importante acotar, digamos, el alcance de este protocolo que estamos trabajando desde el MIVA y otra serie de instituciones, ¿verdad? No pretende abordar el tema estructural de la cuartería, que es lo que estamos tal vez conversando acá, que es un tema muy complejo y que no es el objeto de ese protocolo, sino este protocolo lo que busca es, desde un enfoque sanitario, atender a las personas que están, digamos, ya o son sospechosas o probables o confirmadas de contagio por COVID, ¿verdad? Y además habitan en una cuartería. Entonces, en ese sentido, también tenemos otra herramienta, ¿verdad? Que es el mismo sistema de salud, ¿verdad? Desde que la persona es ya catalogada en alguna de esas categorías y además identifica, ya sea por lo que el médico o la persona que lo atiende identifica que vive en una cuartería o porque la misma persona lo indica, inmediatamente ya se registra como un caso en cuartería que puede ser, digamos, localizado geoespacialmente. Entonces, en el marco de la atención de la emergencia, tenemos, digamos, esa fuente de información que además nos va a aportar información para luego abordar el tema estructural. Bueno, efectivamente, no están todas las soluciones, pero tenemos la buena disposición. Creo que eso es lo importante, que hay diálogo a nivel de gobiernos locales, gobierno nacional. Efectivamente, tenemos también como país un sistema de salud muy robusto, muy fuerte, que nos ha permitido atender esta situación de una forma positiva, una forma proactiva, con resultados que poco a poco iremos mejorando, pero vamos por buen camino.
Aprovecho aquí para saludar, nos envían aquí unos saludos, aquí está conectada la arquitecta Jimena Samper desde Colombia, a quien le enviamos un gran saludo porque sabemos y conocemos su trayectoria en todo el tema de vivienda social, desde también su padre, el arquitecto Germán Samper, quien fue uno de los promotores a nivel latinoamericano del mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de la vivienda social. Un saludo muy especial y ojalá podamos tenerla pronto en Costa Rica para que conozca también las experiencias positivas que hay en el país sobre estos temas. Aprovecho aquí que tengo otros colegas conectados y nos preguntan, ¿podemos los profesionales junto a los municipios y dueños de propiedades ayudar? ¿De qué forma? No sé, Gabriela, que está en ese rol municipal, ¿cómo podemos ayudar? Sí, muchas gracias. Esto es súper oportuno. Ahorita yo creo que toda ayuda es bienvenida. Como bien lo indicaba Cintia, la labor, ¿verdad?, de recopilación de información es clave para contrarrestar esto. Y efectivamente, muchos de los municipios, pues posiblemente tenían noción, ¿verdad?, de que en su territorio habían cierta cantidad de cuarterías, pero la situación que nos acoge ahorita nos lleva a determinar la realidad de cuántas son las cuarterías que realmente se ubican en los sitios. En el caso de nosotros, de Tibás, nos llevamos una sorpresa porque aún así, sabiendo que contamos con un distrito altamente denso, como lo es León 13, se conocen las condiciones de asentamientos informales y demás, el nivel o la cantidad de cuarterías que se detectaron a raíz de esta situación y este levantamiento que se ha estado haciendo últimamente, pues nos encendió una alarmita, ¿verdad?, de que algo estaba pasando, ¿verdad?, de buscar la manera de idear pues soluciones, ¿verdad?, o prevenciones, porque el trabajo apenas comienza, como bien lo indica la colega, el trabajo apenas comienza, esto va para rato, esta situación va para rato, y yo creo que también es una oportunidad que lo que sucede a nivel mundial permite a todos los países, en este caso Costa Rica no es la excepción, a reinventarse también, no solo a nivel país, ¿verdad?, a nivel de políticas y demás, sino a nivel institucional, a nivel de gobiernos locales, y tratar de buscar la manera de reinventar soluciones próximas, no tan a largo plazo, para poder solventar este tipo de viviendas o este tipo de necesidades que tiene la población. Toda ayuda es bienvenida. Toda ayuda es bienvenida. Yo creo que si hay colegas que quieren aportar, pueden acercarse a los municipios, ¿verdad?, donde vivan, donde habiten o donde gusten. Todo trabajo yo creo que ahorita amerita unir esfuerzos. Ahorita no se trata de indistintamente la institución que represente uno, o si estamos en sector privado, si estamos en sector público. Yo creo que eso es un tema país y como país hay que abordarlo. Así que yo invito digamos, contesto esta pregunta del colega o la colega que la hace, acérquese a los municipios, acérquese a las instituciones. Yo creo que aquí cualquier ayuda es bienvenida y se necesita soluciones, necesitamos implementarlas a largo plazo, así que más bien agradezco el comentario y agradezco el interés y ojalá que sean más profesionales los que deseen sumarse a esta causa. Bueno, yo quería preguntarle, ahí sí tenía esta pregunta para el arquitecto Leonardo, tenemos que ponerle cara a la realidad, no solo es el espacio mal distribuido, densificado, hay mucho estigma social. ¿Cómo manejamos eso? Desde la arquitectura, como arquitectos, ¿cómo ayudamos y cómo logramos que este tema de las cuarterías no sea un tema estigmatizado en la sociedad? Sí, muchas gracias, Ana. Es importante, a veces se cae en encasillar cosas y mucha gente cree que las cuarterías solamente viven drogadictos o viven, no sé, vendedores de droga o indigentes o lo que sea, que pagan 1,000 colones y pasan la noche ahí. O sea, en las cuarterías viven familias, vive gente que cuida carros, viven vendedores ambulantes. O sea, hay familias completas que viven en cuarterías.
Entonces, no hay que caer en ese argumento. Hay gente que cree que la solución es muy fácil. La solución es no, cierren la cuartería y echen todo el mundo a la calle. Y eso no funciona así. Bien, ayer conversaba y mencionaba la arquitecta Madrigal que en este momento nos encontramos en una pandemia. Ella nos mencionó el día de ayer que estábamos conversando y hay una norma de parte del Ministerio de Salud que no se puede sacar a la gente porque es exponerla a más riesgo. Ayer nos comentaba eso y totalmente cierto, digamos. Entonces, yo siento que es importante, primero, no caer en encasillar estas cosas. No es solamente drogaditos, hay problemas de riesgo social ahí. O sea, tanto para la persona que habita la calle, como para... Ahí hay personas jóvenes que van al colegio. O sea, primero hay que olvidarse de ese estigma de que solamente son drogadictos. O sea, son familias, son personas sobre todo. Y como cualquier otra persona merecen un espacio digno para vivir. Yo caigo en cuenta sobre todo de que esta situación no se resuelve solamente con las municipalidades o solamente con, no sé, el Ministerio de Salud. Esto solamente se va a solucionar trabajando en equipo. O sea, tenemos que trabajar todos. El colegio, lo pongo como un ejemplo, gobiernos locales, Ministerio de Salud, que es el regente, es el que toma decisiones con respecto a esto, es el que puede decir, vamos a clausurar, pero no puedes tirar a toda esa gente a la calle. Hay que empezar a ver quiénes viven en estos espacios y empezar a categorizar y empezar a ver, bueno, tratemos de ver cómo le empezamos a generar soluciones de vivienda, soluciones de un lugar donde puedan vivir como que los espacios cumplan con las medidas mínimas y con las condiciones mínimas para una vida saludable. Así es, efectivamente es una realidad que tiene rostro y no se debe estigmatizar. La arquitecta Jimena Samper nos pregunta, ¿hay cuarterías solo en las ciudades más grandes o existe el mismo tipo de vivienda en poblaciones más pequeñas? ¿Qué pasa con las diferencias en los tamaños de los cantones o municipios? No sé, Cintia, tal vez que tienes el panorama nacional, nos pudieras decir qué tan relevante y fuerte es el fenómeno de cuarterías en los tipos de cantones, de acuerdo a su escala. Sí, bueno, sí hay presencia, digamos, de cuarterías en otras ciudades que no se, digamos, fuera del gran área metropolitana, en algunos cantones, por ejemplo, en Punta Arenas podemos encontrar, en donde hay pues más concentración, ¿verdad?, de urbana, ¿verdad? Este es un fenómeno que no necesariamente, digamos, así como lo encontramos en asentamientos informales que muchas veces se encuentran en la periferia, ¿verdad? Las cuarterías se encuentran generalmente, digamos, más bien en el centro de la ciudad, cerca de donde hay fuentes de trabajo, digamos, donde es más dinámico, ¿verdad? Entonces sí se encuentran, ¿verdad? Sí hay presencia, digamos, ahorita no tendría la información a mano, pero sí tenemos, digamos, identificadas cuarterías fuera, digamos, del área metropolitana. Sí, el fenómeno está mayormente concentrado acá, ¿verdad? Y en algunos lugares, por ejemplo, bueno, ya lo comentó la arquitecta Gabriela, digamos, en Tibás, en los 4 distritos centrales de San José, en Alajuelita, en Desamparados, hay diferentes cantones donde se concentran. Sin embargo, igual el fenómeno se presenta en el resto de cantones, aunque tal vez no sea una situación tan aguda. La mayoría de los cantones, la gente, bueno, tal vez las familias han crecido, los hijos han ido de la casa, queda una pareja sola que tiene cuartos vacíos, decide alquilarlos y a partir de eso encuentra, digamos, un modo de subsistir. No todas las cuarterías, digamos, presentan condiciones de inhabitabilidad, ¿verdad? Hay cuarterías que cumplen, ¿verdad?, con lo mínimo, ¿verdad?, en cuanto a seguridad, y algunas normas, por ejemplo, como la 7600, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, tener claridad también que esa, digamos, variedad o diferencia en las categorías de cuarterías, ¿verdad?, que pues podrían darnos para muchos estudios, digamos, de ahora en adelante. Realmente hay poco investigado sobre el tema en el país. Pues también a partir de eso es que podemos plantear, digamos, cuál sería la estrategia para atender a las familias que viven ahí, porque bueno, todos saben que no tenemos capacidad, jamás tendríamos capacidad en este momento para decir las clausuramos y salen y las atendemos en otro sitio. No hay soluciones de vivienda, digamos, permanentes, inmediatas, disponibles para estas familias, igual temporales,
hay pues bastante limitación en cuanto a pues, la posibilidad de asignar los recursos son limitados, entonces desde esa óptica pues hay que priorizar el destino, digamos, de esos recursos, ¿verdad? Y esa atención para las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Como dice el arquitecto Leonardo, en las cuarterías pues encontramos de todo, ¿verdad? O sea, desde hombres y mujeres solos y solas, familias con niños, parejas sin niños, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes. Hay o sea, de todos se encontrará, ¿verdad? Obviamente hay poblaciones que tal vez se ven más representadas pues en cuartería, porque tal vez tienen menos acceso, digamos, y oportunidades para tener, digamos, otras soluciones, ¿verdad? Y pues finalmente, pues terminan viviendo en estos lugares por necesidad, obviamente. Pero sí hay, digamos, algunas cuarterías que cumplen, ¿verdad? Y que son espacios aptos para que una familia pues lleve a cabo una cuarentena, por ejemplo. Entonces, lo importante ahora es que, digamos, se pueda hacer esa caracterización en el momento en que las autoridades municipales o de salud identifiquen que una cuartería no cumple con el espacio mínimo, pues que se pueda contar con los mecanismos, ¿verdad?, para atender sobre todo a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, si en la cuartería encontramos adultos mayores, alguna persona con una enfermedad crónica o de pues tratar de buscar articuladamente, y de ahí es pues también lo que han dicho los compañeros del trabajo en equipo, de pues que unamos fuerzas y veamos a ver cómo y a dónde podemos sacar a esta persona o cómo la podemos atender, ¿verdad? En ese sentido, también las organizaciones civiles, las ONGs están, digamos, jugando un rol muy importante, ¿verdad? En proveer insumos, alimentación, kits de limpieza, acompañamiento psicosocial y muchas otras, digamos, iniciativas que salen, digamos, desde el sector civil, no necesariamente exclusivamente, digamos, desde el gobierno nacional o local, ¿verdad? Entonces, al final yo creo que cada situación, cada cantón es particular, ¿verdad? Y al final la municipalidad, digamos, sí asume ese rol con la Comisión Municipal de Emergencia, pues de, como digamos, de orquestar qué acciones se ejecutan ya puntualmente. Claro que sí. Pues aquí justamente comentarios de algunos colegas, está el arquitecto Alejandro Vallejo, a quien saludamos, que tiene una visión social y ha realizado un trabajo muy, muy interesante con muchas comunidades, y nos dice, la única forma de cambiar esto es cambiando la norma, validar la tipología de cuarterías con las normas correspondientes. Efectivamente, tenemos que tipificarla, entender qué es, cómo funciona, no todas son iguales, no tienen la misma escala. Aquí la arquitecta Jimena nos dice, en el mundo hay muchos tipos de familias, con muchísimos tipos de composiciones, y entender estas distintas comunidades es fundamental. En las cuarterías deben existir estos diferentes tipos de composiciones. Entonces ahí sí, Leonardo, cuéntanos, ¿qué más quieres agregar a esto? Sí, permiso. Muy agradecido por bueno, las observaciones de las y los arquitectos. Yo creo hay dos aspectos ahí que creo que es importante, sobre todo que va ligado con lo que acaba de mencionar la arquitecta Carpio y lo que acaba de mencionar el arquitecto Vallejo. Las cuarterías en sí no están normadas, no son aposentos normados. Lo que está normado en la ley de construcciones y en la ley general de salud, si no me equivoco, son solamente las pensiones. Entonces la cuartería en sí no es un espacio existente legalmente, por decirlo así, que va mucho con lo que acaba de mencionar el arquitecto Alejandro Vallejo, que de alguna manera, si ya está ahí, hay que encontrar la norma o los instrumentos para poder legalizarlo. Por lo mismo que les comentaba anteriormente, estos espacios no pagan absolutamente nada, patentes, impuestos, permisos, nada. Entonces viven en la ilegalidad. Una cuartería perfectamente puede generar en un mes 2,5 millones de colones sin pagar impuestos ni reportar absolutamente nada. Entonces, ya de ahí uno entiende por qué ha costado tanto eliminarlas. No es porque los gobiernos locales no hayan intentado con sus medios, no es porque el Ministerio de Salud no haya intentado por sus medios, es porque es difícil detectarlos, porque es un negocio y hay gente inescrupulosa que se aprovecha de eso.
Sí, en ese sentido quiero aquí compartir también en las redes sociales, nos aporta Leonardo Jiménez y dice, separando el tema humano y de difícil acceso a vivienda digna, ¿quién es el responsable de controlar esta situación? Lo anterior, ya que es deporte nacional que algunas instituciones no asuman las responsabilidades. El Ministerio de Salud y las municipalidades se tiran la bola sin dar una solución real a un problema serio de ordenamiento y control urbano. ¿Qué podemos decir a eso? ¿Sí es así? ¿No es así, Gabriela? Deben trabajar definitivamente de la mano, tanto el Ministerio de Salud como los municipios. Sin embargo, jurídicamente los municipios no tienen las potestades de intervención. La Ley General de Salud es la que determina y eso es competencia del Ministerio de Salud. Ese es el límite o esa es la barrera que tienen los municipios para poder hacer esa intervención. Claro está, y como le indica el caballero, sí, debe ser competencia de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son los responsables de normalizar y de fiscalizar su territorio. Entonces, si tenemos una situación indistintamente del cantón y que se dé este tipo de vivienda o este tipo de soluciones habitacionales, debe ser el gobierno local el que fiscalice o debe ser el gobierno local el que trate, ¿verdad?, de regularizar esto. Sin embargo, si jurídicamente el gobierno local no tiene la posibilidad, no lo puede hacer. Ese es el hecho. Por eso yo hablaba de que aquí necesita más voluntad política. Hay un problema serio de regularizar esto. ¿Algo pasó? Bueno, justamente nos siguen, el tema es apasionante en el sentido de que no es solo hablar de arquitectura como espacios, sino es hablar de arquitectura como calidad de vida, espacios para vivir, espacios vivenciales y calidad de vida. Aquí lo dice nuevamente Alejandro, que es un apasionado del tema, dice, hay que entender que también si son personas con cualquier vicio o familias, los dos tienen el mismo derecho y a los dos hay que darles calidad de vida. Eso es algo que debemos trabajar desde nuestra profesión. Entonces, en ese sentido, pregunto, ¿puede el colegio crear un enlace, el colegio de arquitectos como una organización idónea, con una buena disposición, crear un enlace entre gobierno, municipio, dueños de propiedades y profesionales en sí, para dar algunas alternativas de reformas, de alguna propuesta real, clara, concreta? ¿Cómo podríamos como colegio dar ese aporte? ¿Cómo podríamos armar ese enlace y ese grupo de trabajo? No sé, Cintia, tú que estás desde la parte gubernamental, ¿cómo crees, y que lo mencionabas hace un rato con las ONGs, cómo podríamos articular un equipo efectivo que brinde soluciones? Sí, claro. Bueno, de hecho que ya estamos, digamos, trabajando con el colegio en diferentes procesos, ¿verdad? Digamos, de atención ante COVID, sobre todo en otros más relacionados, digamos, con el tema de inspecciones en edificaciones, en viviendas y en obras de infraestructura, ¿verdad? En este tema de cuarterías específicamente hemos tenido, digamos, pues un acercamiento, o digamos de que una introducción del tema reciente, pero sí veníamos trabajando más bien en la formulación de una ley, porque coincidimos, digamos, en que hay algunos vacíos, no solamente, digamos, en este tema, sino también otros relacionados con asentamientos informales y el tema de titulación, ¿verdad?, que urge que se aborden, ¿verdad? Entonces los hemos venido trabajando, digamos, desde el CEFIA más bien, pues hay participación de diferentes colegas ahí, y justamente, digamos, en el marco de esa discusión, de ese proyecto de ley que hemos venido trabajando, pues se introduce, ¿verdad?, recientemente, en las últimas semanas, el tema de cuarterías, ¿verdad? Entonces la expectativa más bien es que ahí se pueda plasmar algo, ¿verdad?, para pues empezar por pues, llenar los vacíos, ¿verdad?, como lo que comenta la arquitecta Madrigal y otros, ¿verdad?, que hemos identificado, ¿verdad? Entonces, más bien yo pensaría que para no duplicar, digamos, trabajo y esfuerzo del que ya llevamos meses avanzando, más bien, pues que se puedan, digamos, integrar a ese proceso. Excelente, la verdad es que estamos
con las manos listas para trabajar. Desde el Colegio de Arquitectos siempre hemos sido muy proactivos y queremos es justamente mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos que somos nosotros mismos y son nuestros trabajadores de la construcción. ¿Dónde están viviendo? Llegan todos los días a trabajar a nuestras obras y están viviendo en cuarterías, por ejemplo, muchos del sector de construcción. Entonces, ¿cómo no dignificar el trabajo y el esfuerzo que hacen y ofrecerle a la comunidad en general una buena calidad espacial, ¿no? Una construcción colectiva de ciudad? Aquí el arquitecto Julio Bonilla, a quien saludamos también, nos dice: el Colegio de Arquitectos debería proponer un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa que articule un enfoque total de la problemática. Pues creo que ese es el gran reto. Ahora el tema es, como decía Cintia, irnos integrando, irnos articulando poco a poco, ir uniendo piezas, intenciones, trabajos, a ver cómo lo podemos lograr. Nuestro presidente, el arquitecto Rodrigo Martínez, que nos acompaña y ha sido gestor de este gran proceso de conversar entre colegas, nos dice: en lo que respecta al uso de este tipo de espacios, hay que tomar en cuenta que no todas las cuarterías están incumpliendo condiciones. Hay, por ejemplo, estudiantes que viven en zonas rurales alejadas, como por decir San Vito de Cotobruz, y se vienen a la gran área metropolitana a estudiar y requieren alquilar un cuarto, pero cumple satisfactoriamente. Lo importante es que podamos lograr apoyar a la sociedad a salir de la problemática de falta de empleo, de manera tal que tengan mejores condiciones económicas y así lograr un mejor lugar para vivir. Creo que sí, lo que hablábamos del estigma, ¿no? El sinónimo cuarterías, cuando lo vemos en las noticias, en los periódicos, todos abrimos los ojos y decimos: ¿qué es esto tan terrible? Pero realmente, ¿hasta dónde es tan terrible una solución espacial para personas que lo requieren temporalmente? Ahí en ese tema de alojamientos temporales y a raíz de esta pandemia se han desarrollado algunos albergues. ¿Cómo funciona esto, Gabriela? Tú que estás así como dicen, en el campo de acción, ¿cómo están funcionando esos albergues? Esa es otra situación, pero es atender a población que no tiene ni siquiera dónde dormir. Qué importante es esta pregunta, y lo digo también desde el comentario que indica el señor presidente del Colegio de Arquitectos, Rodrigo. A veces es una cuestión de semántica, cómo llamemos nosotros, ¿verdad? El espacio. Nosotros tal vez caemos en el error de especificar una cuartería como un espacio, ¿verdad?, que no cumple con las medidas mínimas. Para nosotros es una cuartería. El ejemplo que bien cita Rodrigo en su comentario, si le preguntamos posiblemente al estudiante: ¿dónde vive usted?, el estudiante no va a indicar que vive en una cuartería. El estudiante va a indicar que vive en una pensión o que alquila un cuarto en una casa de habitación. Entonces, ¿cómo entiendo yo también un albergue? Un albergue tiene unas condiciones diseñado para albergar población ante cualquier eventualidad. Los gobiernos locales carecen de este tipo de espacios, si lo entendemos, ¿verdad?, desde una cuestión de semántica, de cómo entiendo yo un albergue. Los albergues que tenemos los gobiernos locales son gimnasios, salones comunales o espacios que se adaptan para poder abarcar o enfrentar una situación específica, sea un evento sísmico o sea una situación como la que nos acoge en este momento con lo de la pandemia. Sin embargo, son espacios que tampoco rinden las condiciones de albergue. Porque si adaptamos un gimnasio, por ejemplo, de una escuela, no tiene la cantidad de servicios sanitarios, la cantidad de duchas que requiere un albergue para X cantidad de población. Entonces, son retos, volvemos al común denominador, son retos que enfrentamos las instituciones para poder enfrentar este tipo de situaciones. Como les decía anteriormente, yo creo fielmente que esta situación sí nos ha golpeado como sociedad, nos ha golpeado económicamente y socialmente, pero también es un reto para reinventarnos nuevamente como sociedad costarricense, como instituciones, ¿verdad?, que como bien lo decíamos,
hay que trabajar articuladamente. Yo creo que ya es momento que las instituciones de gobierno dejen de trabajar desarticuladamente y empiecen a unir esfuerzos para poder abarcar este tipo de situaciones. La situación está, la pandemia no se va a ir en un corto plazo, sino creo que entonces es el momento de empezar a cambiar la mentalidad, ¿verdad? Y empezar a idear soluciones a corto plazo, porque se necesita. Así es, la pandemia está y como dices tú, va a estar un buen tiempo, o sea, ya llegó y pues hoy tenemos 826 casos nuevos. Entonces, cuando uno ve esos números, dice qué tanto porcentaje es de cuarterías o de densificación, porque para todos se volvió una frase muy cliché, quédate en casa. Entonces todos decimos, sí, quédate en casa, y quienes pueden hacer teletrabajo lo harán, o quienes tienen que movilizarse lo harán moderadamente, pero ¿cómo te estás quedando en casa? ¿Es tu casa? ¿Cómo estás viviendo y compartiendo ese espacio? ¿Tienes niños estudiando virtualmente? ¿Tienes personas teletrabajando? ¿Tienes personas sin empleo? Entonces es algo complejo de entender. Aquí voy a permitirme leer este aporte de la arquitecta Samper, que dice: si las cuarterías existen es porque hay necesidad para ellas, igual que los barrios ilegales. Sería bueno no solo que se puedan legalizar, sino de alguna manera clasificarlos, entender sus posibles buenos manejos y generar unos lineamientos mínimos de calidad. La legalidad e ilegalidad, tanto urbana como arquitectónica, debe evaluarse críticamente. No solo lo que producimos de manera formal es lo único apropiado. Temas de manejo de flexibilidad de espacios, complementariedad de servicios pueden ser apropiados, bien manejados. Así es, no todos nos las sabemos todas, como el dicho, y creo que en eso Gabriela ha sido súper enfática en decir, ayudemos todos, cada uno tiene un rol distinto. No sé, Leonardo, cuando en algún momento empezaste hace un tiempo con la inquietud de las cuarterías, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué propones como de relaciones, de generar ese tipo de espacios con una mejor calidad de vida? Sí, gracias, Ana. Lo más importante, creo, es lo mismo que estamos haciendo en este webinar, es hablar entre diferentes instituciones. Aquí tenemos representadas un montón de instituciones y empezando a buscar soluciones. Yo creo que lo más importante es empezar por ahí. Hay instituciones que tienen datos, los gobiernos locales conocen los lugares, el INEC tiene los datos de las cuarterías, esto. Entonces hay un montón de información ahí que es importante juntarla y, como bien se dijo aquí, empezar a clasificar qué sucede aquí, qué sucede acá. Sobre todo, y creo que es lo más importante, y yo lo veo mucho desde esta perspectiva, lo que viene ahí son personas y a veces las deshumanizamos mucho. Y a veces simplemente cierren la cuartería y echen a la calle, y no se puede hacer eso porque son personas. Son personas que viven con menos de 100,000 colones al mes. Son personas que no están ahí porque quieren, es porque no pueden pagar más. Son familias. Entonces hay que empezar a verlos como personas, no como números, no como gente, sino como personas. Y si empezamos a trabajar desde ahí y empezamos a empezar a ver las herramientas que tenemos a la mano entre todas las instituciones, yo siento que esto ahorita tal vez se vuelve un poco difícil porque todos los recursos ahorita es en salvar vidas y que la pandemia no nos afecte más. Todos los recursos, gobiernos locales, Comisión Nacional de Emergencia, Ministerio de Salud, todo está enfocado a que la pandemia no nos afecte más. Pero creo que lo que está sucediendo y lo que ha evidenciado la pandemia va a permitir empezar a humanizar esto y empezar a trabajar en equipo, porque al final de cuentas la pandemia que ha hecho, lo vemos en las transmisiones todos los días. Vemos un montón de instituciones del Estado unidas para tratar de que la pandemia no nos afecte. Ahora imagínense estas mismas instituciones atacando este tipo de problemas. Creo que por ahí es un buen inicio. Exactamente, y como lo decía la arquitecta Samper, no solo los que producimos arquitectura formal
es la única solución. O sea, ya hay asentamientos, hay experiencias, hay todo un proceso histórico de muchos lugares, y en eso pues quisiera preguntarle a Cintia para ir cerrando, porque el tema es tan apasionante que hasta ahora veo la hora y ya estamos agotando el tiempo. ¿Hasta qué punto podemos buscar que esa arquitectura informal empiece a ser validada? O sea, desde el gobierno, las mesas en las que dices que estás trabajando, incluso en el contexto ya no solo Costa Rica, sino regional, que perteneces al grupo centroamericano y demás. ¿Cómo podemos esa ciudad informal, no volverla formal, pero sí validar algunos procesos? Son productos de construcción social colectiva. ¿Cómo crees que podemos, desde el colegio tal vez y el mismo gobierno, podríamos empezar a validar esas prácticas informales? Bueno, sí, este tema es muy, muy importante. Yo creo que debería, digamos, ser tema para otro de estos espacios, ¿verdad? Porque pensando, digamos, en lo que viene, porque ahorita estamos concentrados en la parte, digamos, ¿verdad? De respuesta a la emergencia, ¿verdad? Pero claramente viene toda la etapa de recuperación y reactivación pues, que es lo que debería ocuparnos pronto de lleno, ¿verdad? Yo creo que esto que comentan, digamos, los colegas en los comentarios, es un tema muy, muy importante, digamos, de que abordemos, ¿verdad? Como dicen, no, o sea, que existan estas personas viviendo en estos lugares, ¿verdad? Denotan que hay, digamos, una necesidad de diferentes formas de vivienda, ¿verdad? Y eso es algo importante de reconocer, ¿verdad? O sea, la oferta de vivienda que se está generando, hay que revisarla, ¿verdad? Para ver que sea, digamos, de verdad una oferta inclusiva, ¿verdad? Que atienda, digamos, los diferentes segmentos. En Cuartería, por ejemplo, encontramos poblaciones que vemos que no tienen, digamos, mucha alternativa, digamos, para accesar a vivienda formal, por ejemplo, los hombres solos, ¿verdad? No necesariamente adultos mayores, y ahí lo vinculamos de una vez pues a lo que ustedes comentaban anteriormente de las personas trabajando, por ejemplo, en procesos constructivos. Hay muchísimas, digamos, puntos en que se juntan, digamos, estos fenómenos, ¿verdad? Y sí denotan, digamos, la necesidad pues, de generar diferentes formas de vivienda, ¿verdad? En zonas pues, centrales de la ciudad, o con acceso, ¿verdad? A empleo, a servicios bien localizados, con transporte, espacio público, y eso yo creo que en ese tema el colegio podría aportar muchísimo, al igual que, digamos, los profesionales individualmente, al menos de parte del ministerio. Nosotros estamos trabajando pues con esta meta, ¿verdad? De generar, digamos, nuevas formas de vivienda, ¿verdad? En la ciudad, ¿verdad? Aprovechando pues todos los servicios que ofrece la ciudad, ¿verdad? Y garantizando, digamos, una cercanía al empleo sobre todo, ¿verdad? Pero también a otros aspectos como educación, salud, espacios de recreación, ¿verdad? Entonces, más bien digamos, las propuestas que vengan de ustedes, ¿verdad? De todos los colegas son más que bienvenidas, créanos. Al menos en el ministerio podemos, digamos, pues recibirlas, sentarnos con ustedes y ver cómo les damos forma para hacerlos una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, en muchos de los lugares donde se encuentran estas cuarterías, pues no podemos, digamos, entrar, o sería un gran desperdicio entrar, digamos, con un modelo de vivienda individual, haciendo un uso muy poco eficiente del suelo, ¿verdad? Y sin reconocer, digamos, lo que ya existe ahí, ¿verdad? Muchos de esos barrios, pues ya están muy consolidados, son parte de la ciudad, ¿verdad? Y el tema, digamos, de la legalidad de ellos, cómo titularlos, cómo, digamos, darle a la población, digamos, los servicios que requiere, ¿verdad? Es uno que debería ocuparnos, que créame que nos ocupa, ¿verdad? Y en ese sentido, digamos, los aportes que muchas veces recibimos, no es que no pasa, sí pasa que diferentes profesionales, individuales, grupos, incluso el mismo colegio se han acercado y han hecho propuestas, ¿verdad? Que con mucho gusto serán bien recibidas, analizadas, y ojalá que podamos llevar a implementarlas. Claro que sí, yo creo que hay mucho todavía por hacer y por decir.
pero bueno, el tiempo se agotó y sí quisiera un mensaje final muy corto de cada uno, de la reflexión desde su perspectiva, desde la realidad que conocemos. ¿Qué mensaje le podemos dar aquí a nuestros colegas que nos están escuchando? Leonardo, empecemos hoy con los caballeros. Muchas gracias. En resumen, creo que de las crisis se sale trabajando. Eso es unas palabras que me dijo una vez un profesor y yo siempre las llevo mucho conmigo. De las crisis se salen trabajando, y cuando hay grandes problemas como los que estamos teniendo ahorita, hay que ponerle más ganas. Si el asunto se pone más complicado, hay que trabajar más. Esa es la única diferencia. Y es lo que vamos de la mano. Si algo nos va a dejar la pandemia y el problema de las parterías, es que hay que trabajar en equipo. Y esa es la única manera. Y quiero invitar tanto a las colegas, a los colegas y a las personas que sientan interés en este tema, que se acerquen al colegio. El colegio, por lo importante, por lo trascendental que es resolver este tema, estamos buscando medios, estamos escuchando a las personas que tengan propuestas y tratar de buscarles un camino, pero nuevamente trabajando en equipo. Así es. Y bueno, Gabriela, tu mensaje final. Yo quisiera extender un mensaje a los directores de carrera de las diferentes escuelas de arquitectura, Ana María. Yo creo que este es el momento de empezarle a enfocar a los futuros colegas que están ahí interesados en desarrollar proyectos. Este es un reto muy importante. Yo creo que este es el momento de poner a los chicos a diseñar modelos, ¿verdad? Habitacionales, como bien lo indicaba Cintia ahora, ¿verdad? No se trata de hacer modelos individuales, sino tratar de generar comunidad, tratar de generar ciudad, generar espacios habitables, dignos. La arquitectura no debe ser destinada solo al que la puede pagar. Entonces yo creo que el reto es muy grande y hay muchas escuelas, hay mucha capacidad, los directores de carreras están completamente capacitados, tienen una apertura ante el Colegio de Arquitectos y ante el Colegio Federado como tal para acercarse y plasmar los proyectos. Yo creo que sería muy interesante si lográramos realizar en las diferentes escuelas este tipo de modalidades de vivienda. Yo simplemente me las imagino, pongo a disposición el cantón de Tibás, si como ya hemos hecho desde Tibás, hemos hecho una apertura interesante con todas las escuelas. En este momento estamos trabajando con varias escuelas de arquitectura. Extiendo nuevamente la invitación a que se acerquen, a que trabajemos en equipo. Yo creo que es un reto interesante tanto para los futuros colegas, para la escuela como tal, para los gobiernos locales y para las instituciones. De aquí podemos tal vez sacar proyectos, políticas y demás que se pueden llevar al MIBA, se pueden llevar al INBU, se pueden llevar a Casa Presidencial y empezar a generar soluciones inmediatas. Esa sería mi reflexión final. Gracias. Muy buena reflexión y muy buena invitación, ¿no? Para todos los directores de escuela. Bueno, Cintia, danos tu mensaje final, tu reflexión. Bueno, no, finalmente nada más coincido en lo que dice el arquitecto Chacón, que esta pandemia, por dicha, a pesar de todo lo difícil que ha sido, nos ha sacado un lado positivo, y es que nos ha obligado a trabajar en equipo. Entonces, por dicha hay un equipo, digamos, ya de alguna forma consolidado, sin embargo, no está limitado, digamos, a que nuevos actores participen. Entonces, en ese sentido, digamos, les abro las puertas, ¿verdad? Y les extiendo una invitación para que si gustan, digamos, integrarse al trabajo, ¿verdad? Lo puedan hacer, y podríamos hacerlo a través del colegio como articulador ahí, enlace, ¿verdad? Entonces, sería eso, darles las gracias por escucharnos y por estar interesados, ¿verdad?, en este tema, y dejarles, digamos, la invitación. Muchísimas gracias, invitación aceptada. Ya aquí Leonardo habló de la mesa, Gabriela de la invitación a otros actores como las escuelas, tenemos el grupo profesional, así que creo que la situación está dada y la pandemia para que nos unamos.
Ya para despedirnos, no quiero dejar de leer 3 comentarios interesantes de colegas porque es bueno dejar el registro y es, el arquitecto Eddie Méndez nos dice, el papel de las municipalidades es muy relevante en este tema y por supuesto el del Ministerio de Salud, así que seguimos hablando de articulación de entidades. El arquitecto Max Bermúdez nos dice, existe toda una diversidad y categorización en cuarterías en Costa Rica. En Sudamérica se denominan conventillos. Aunque el problema es estructural, debemos dar soluciones físicas para transformar esos sectores intraurbanos de cuarterías. Entonces, creo que ahí hay un montón de ideas, de reflexiones, de iniciativas, y termino con un comentario de la expresidenta del colegio, la arquitecta Eugenia Solís, donde dice, existen experiencias a nivel mundial, por ejemplo, Singapur, donde la población migrante es mayoritaria y se construyen cuartetas o habitaciones con diferentes categorías según los ingresos, y así resolver el déficit de vivienda para poblaciones temporales. Precisamente los usuarios de las cuarterías son migrantes temporales y algunos indigentes. Dejo solo esta pregunta. ¿Cómo resolver el tema de vivienda temporal y albergues para estos usuarios y así darles calidad de vida digna que cumpla con todos los requisitos de salud pública y personal? Cada cual irá reflexionando en sus respuestas. Yo creo que el tiempo fue muy corto, el tema es muy apasionante, pero ya dimos el primer paso, que es lo importante, empezar a hablar del tema, visibilizarlo. No podemos dejar de darnos cuenta que estamos viviendo una realidad social muy difícil, vamos a salir adelante, pero necesitamos abordarlo, hacer las acciones necesarias para que todo salga bien. Y nos despedimos invitándolos para el próximo webinar, el próximo jueves, que será sobre el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Un tema muy, muy interesante, tiene mucha relación también con este tema que vimos hoy, donde tendremos una visión interinstitucional, Colegio Federado, INBU, Ministerio de Vivienda, así que estará también muy, muy interesante el próximo jueves, 1:00 p.m, nuestra cita, CACR Conversa. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes como panelistas, sus aportes fueron claves, fundamentales. Este es un punto de partida y estamos arrancando para algo más grande y para el beneficio social. Sobre todo pensemos en eso. La arquitectura es un camino para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Muchísimas gracias a todos los que nos contactaron vía redes sociales, están aquí vía Zoom, etcétera. Tenemos mucho que hablar y no dejen de escribirnos, aporten sus ideas y pronto vamos a tener nuevas noticias sobre este tema tan importante de las cuarterías. Muchas gracias. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión.